¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de este evento llamado Business Innovation Now. Es un evento que hace meses atrás empezamos con la primera edición con mucho éxito gracias a la participación, los comentarios y sobre todo los buenos ponentes que han habido durante esos días de esta primera edición del Business Innovation Now. Hoy nos encontramos el día de hoy y mañana en esta segunda edición y justamente hemos empezado con una charla muy interesante de la expositora Pamela Carvajal de Master Development de Mastercard, que nos ha aclarado muchos aspectos interesantes. Entonces vamos a continuar una segunda exposición, ponencia, que tiene que ver con un tema que nos llama la atención, que es de bastante interés, denominada la transformación digital en la educación superior. Y esta ponencia, fíjense, es muy interesante porque va a estar dado por un expositor, José Ángel Flores, que es director de la vertical de la educación Neoris, que tiene amplia experiencia en las áreas de tecnología, de información y cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de soluciones tecnológicas. Así que vamos a ver qué novedades nos tiene justamente el expositor. Pero antes de poder presentarlo, ¿no? Queremos nosotros agradecer justamente a Mastercard, a Innovate Perú y a nuestros socios, nuestros partners, por contribuir justamente en lo que nosotros buscamos como Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica con todos nuestros partners, que es divulgar, contribuir con el conocimiento. Estamos nosotros en vivo a través de los canales de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, y si desean conocer más sobre emprendimientos, innovación, los invitamos a seguir lógicamente también nuestras redes. También queremos ¿no? Comentar también acerca de nuestros programas de capacitación, ¿no? Entonces, que tenemos en nuestra web a través de emprendepuc.edu.p, en donde van a encontrar diversos cursos. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos el taller de habilidades gerenciales que se dicta el 6 de julio. Es un taller bajo la modalidad virtual, pero hoy en día esos skills, esas habilidades que son necesarias justamente para poder afrontar este cambio, este entorno VUCA que le decimos que es volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, qué mejor que reforzar esas habilidades que muchas veces las tenemos, pero tal vez cómo desarrollarlas. En este taller van a tener ponentes de muy buena calidad para poder contribuir y justamente crear esa sinergia con ustedes. También eh, tenemos un curso de capacitación online de Scrum Master con certificación internacional. Y este curso de certificación de Scrum Master, miren lo importante, vamos a aprender fundamentos de agilidad para liderar, ¿no? Proyectos justamente en esos entornos complejos, volátiles y ambiguos, que va a ser fundamental, ¿no? Poder participar. Se va a iniciar este 5 de julio, así que la ventaja de contar con este soporte de certificación internacional también es fundamental. Y también tenemos, ¿no? Nuestras diplomaturas, que recuerden que el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor cuenta con más de 25 años trabajando con todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con innovación, formando alianzas y creando sinergias, co-creando con diferentes instituciones. Y este diplomado de estudios lo que hace es orientarnos. Yo siempre digo, ¿no? El diplomado de creación de nuevos negocios, es como esa hoja de ruta, ¿no? Tenemos tantas buenas ideas y la información nos habla que de cada 5 personas, uno formaliza este tema de este espíritu emprendedor. Entonces, definitivamente hay una oportunidad enorme para esas ideas que tenemos, o tal vez de alguna manera que lo estamos llevando, que nos orienten, que nos guíen y que podamos también compartir con compañeros, igual que cada uno de nosotros, los que quieren, desean emprender, para poder alinear y ver dos palabras importantes: viabilidad, ¿no? Viabilidad y conocer bien a nuestro potencial cliente.
quién es nuestro cliente, es viable técnica, económicamente este proyecto y sobre todo llevarlo a la práctica, que no quede en la teoría. Entonces, eso va a ser fundamental, ¿no? Importante aquellos que quieren participar en este diplomado, pues a través de nuestras redes, ¿no? Del CIDE, ¿no? De la Pontificia Universidad Católica, encantados de poder atenderlos y que puedan formar parte de la promoción 2021 en este diplomado que justamente se inicia. Entonces, dicho esto, vamos a, justamente ahí les dejamos el correo que son emprendedores@puc, ¿no? .edu.p para las informaciones del caso y también a través de nuestras redes que como habíamos manifestado estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, que podemos estar ahí tranquilo respondiendo y igual este evento lo estamos compartiendo a través de estas redes. Entonces, vamos a presentar la exposición de hoy y justamente tiene que ver con un acelerador digital, ¿no? La empresa Neoris. Y quien nos va a dar esta ponencia es José Ángel Flores. José Ángel Flores es director de la Vertical de Educación y José Ángel Flores de Neoris tiene una maestría, es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en ciencias en tecnologías de la información, algo clave, coach ontológico empresarial y también tiene un alto compromiso y lo que han hecho es co-crear, trabajar esa alianza grande entre justamente alumnos, docentes, instituciones, con la finalidad de que los procesos sean más ágiles, ¿no? Como habíamos manifestado al inicio, esta experiencia en el área de tecnología con más de 15 años lo que busca, acá hay una palabra clave que tiene que ver con gestionar, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Para poder conectar y crear sinergias en la búsqueda de soluciones tecnológicas, pero que sean, ojo, robustas para poder apalancar, ¿no? Esos procesos estratégicos de negocio. ¿Y quién mejor que nos puede explicar justamente acerca de esta ponencia? José Ángel Flores, a quien nosotros vamos a dar cordialmente la bienvenida. No sé si, ¿qué tal, José? Hola, Muy Rosy, ¿cómo buenos estás? días. ¿Te Buenos días. encuentras, eh, te encuentras en México? En Monterrey, México. En Un saludo a Monterrey. todos Qué, desde qué acá, desde gusto, México. qué gusto, José Ángeles Flores. Estamos encantados, ¿no? De poder escucharte, ¿no? Esta ponencia y luego van a venir las preguntas de un tema tan importante que tiene que ver con esa transformación digital en la educación, ¿no? Entonces, es un tema muy valioso. Así que, José Ángel, bienvenido, seas Muchas gracias, bienvenido Rosy. a este segundo evento que tiene mucho impacto y qué mejor, ¿no? Contar con Neoris y en este caso, ¿no? A través tuyo, representado a través tuyo. Así que bienvenido y adelante, José Ángel. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada agradecer la invitación. Y como bien dice Rocío, este es un tema que, bueno, es de gran pasión personalmente para mí. Y bueno, como ustedes, como ya lo decía Rocío en la introducción, mi responsabilidad dentro de Neoris, que es un acelerador digital que está apoyando a las empresas a pasar este camino de la transformación hacia ser más exitosas. Bueno, a mí me toca el área de educación y el área de educación me apasiona. Un poco de mi historia, tengo ya 4 años en Neoris, antes pertenecía a instituciones educativas, he dado clases en línea y presencial, entonces de alguna manera tenemos pues ese insight, esa información de cómo se vive la vida académica en las universidades y eso es lo que estamos comprometiendo y dando nuestro granito de arena ahora desde Neoris. Por principio de cuentas, lo que quisiera para entrar en la conversación es qué es la transformación digital. Esta es una palabra, un, algo que estamos escuchando mucho y ahora más con el tema de la pandemia le hemos escuchado más. Necesitamos transformarnos digitalmente.
Pero lo que hemos visto es que toda transformación, para que exista, debe haber un proceso de innovación, algo de cambio, algo nuevo, que antes se hacía de una forma y ahora se encuentran nuevas formas disruptivas para hacerlo. Entonces, ese componente no debe de faltar en una transformación. El otro es la experiencia. Cada vez más oímos que tenemos que cambiar la experiencia de nuestros clientes, de nuestros alumnos, porque las demandas son más altas. Entonces, para que haya un proceso de transformación debe haber innovación, debe haber experiencia. El otro tema es cambio. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que cambiar la forma que hacemos las cosas, transformando a lo mejor procesos, a lo mejor la manera que hacemos. Y una cosa importante, y no menos importante, pero que es la velocidad. Cada vez nos piden hacer las cosas de una manera mejor y más rápida. Y esto tiene que ver con que el mundo está cambiando y obviamente hay cosas que antes pues ni siquiera pensábamos o ni siquiera soñábamos que se pudieran hacer y ahora lo tenemos al alcance de la mano con un celular o con una computadora o muchísimas cosas que tenemos al alcance de la mano y eso es de forma inmediata. Entonces, esos son los principales factores que hemos identificado que están presentes en la transformación digital. Sin embargo, hay tres fuerzas que vemos que interactúan siempre en todo proceso de transformación y están estirando una más que otra o una tiene más preponderancia o es más importante en el momento, pero todas están ahí jugando un papel importante. La primera es una eficiencia operativa. ¿Y a qué me refiero con una eficiencia operativa? A veces la podemos llamar como ahorros, a veces la podemos decir, oye, solamente tengo las personal que tengo que hacer más con lo mismo, pero bueno, siempre hay un tema de eficiencia como tal. El otro es el modelo de negocio. Los modelos de negocio también forman parte crítica. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo hacemos un parteaguas? Rompemos el molde, como dicen por ahí, y hacemos las cosas diferentes y encontramos una forma nueva de hacer algo que nos gusta o que nos apasiona o que creemos que da un beneficio a nuestros clientes y inventamos ese nuevo modelo de negocio. Y la otra es el enfoque al cliente, el enfoque quien recibe nuestro servicio o nuestro producto y cómo eso hace que todo lo que hacemos nunca lo perdamos de vista en las cosas que hacemos. Una vez dicho esto y haber de alguna manera sentado las bases para el tema de lo que es transformación y cómo la entendemos en EORIS, pues viene el tema de la educación. Y la verdad es que vivimos tiempos imprecedentes en tiempos de cambio y la educación no es la excepción. Si bien es cierto que este último año ha sido complicado para todas las industrias, pues la industria de la educación, el sector educativo también se ha visto afectado. ¿Y por qué? Porque al final del día, muchas de las cosas que hacíamos tradicionalmente, pues no se pueden hacer de la misma manera. Y creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es el ser humano tiene la capacidad de evolucionar, tiene la capacidad de enfrentar los retos, pero también debe tener una estrategia para hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, pues son demasiadas cosas en este mundo las que tenemos que lidiar y tenemos que tener un plan o una estrategia para hacerlo. Para darles un contexto y decirles qué vemos diferente, antes de la pandemia, ya el sector educativo ya vivía un proceso de transformación. Tal vez no tan acelerado como lo hemos visto en el último año, pero ya teníamos una necesidad de hacer cosas diferentes. ¿Y a qué me refiero a esto? Muchos de estos nombres que están apareciendo ahí son actividades que las empresas, que los mismos emprendedores, que todo mundo está necesitando en el día a día para hacer que las cosas sucedan. Y sin embargo, las universidades tienen un proceso tradicionalmente de 3 y medio, 4 años, dependiendo del país y dependiendo lo que quieras hacer para ofrecer una carrera profesional. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál era el reto a las universidades en ese momento? Todavía lo es, pero en esos momentos estamos hablando, antes de la pandemia, era que la información ahí está, la información está al alcance de todos. Sin embargo, muchas de estas carreras o de estas competencias, pues todavía no existen en las universidades. Y si ahorita pensamos de una persona que va a entrar
a estudiar una ingeniería o una licenciatura y esa licenciatura tarda 3 años, en lo que sale probablemente tiene que desarrollar nuevas habilidades porque la idea es que muchas de estas cosas pues no las aprendió en la universidad, las tiene que seguir aprendiendo. Entonces, los retos que tiene el sector educativo en general eran grandes, eran importantes, y en eso, pues ahora tenemos también el reto de la pandemia. Entonces, si ustedes lo ven, nosotros identificamos 4 elementos de disrupción y voy a comentar con cada uno de ellos y tienen mucho que ver qué pasó, qué estaba pasando en la industria de educación y qué está pasando o qué pasó en la pandemia. El primero era el contenido. Si bien hace algunos años, porque esto no es de hace 10 o 20 años, hace algunos años, la fuente de contenido por excelencia de las universidades era la biblioteca. Ahí encontrabas todos los libros, todo el conocimiento y todo lo que tenías al alcance para poder seguir aprendiendo y para poder pues mejorar o habilitar una competencia. Hoy en día el contenido está al alcance de todos, quien tenga un celular en la mano, una computadora, o sea, el acceso al contenido ya no es un problema. Sin embargo, el cómo interpretar ese contenido, cómo ponerlo en una forma que la persona le pueda sacar provecho, eso sí sigue siendo un tema todavía. Y ahí es donde la universidad juega un papel importante. Cómo transmitir esa experiencia de nuestros profesores, de todas esas cosas que han hecho y cómo aplicar el contenido y toda la información que está en línea y en internet. Ahí todavía hay una oportunidad, pero al final de cuentas, el acceso al contenido es un tema disruptivo en el área de educación. El otro tema es la comunidad. La forma en que las nuevas generaciones aprenden, se comunican, se interrelacionan entre todos, cambió totalmente en los últimos 5 años, ni siquiera en los últimos 5 años. Yo les puedo comentar que la forma como mis hijos interactúan a través de WhatsApp, a través de las diferentes redes de Instagram, ya no usan Facebook, porque ya Facebook a ellos se les hace que ya está, es para mí, ya para los viejitos, dicen ellos, ¿no? Pero al final del día es la forma que ellos interactúan con estas nuevas herramientas digitales para aprender, para tener dudas, pues innovando. Entonces, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con la forma que ellos, que transmitimos el contenido en las universidades? Pues tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque no nos podemos limitar a una interacción profesor-alumno sin contener o incluir al grupo y saber que muchas veces para cuando nosotros les estamos dando clase, y me incluyo porque yo he dado clase y todavía, bueno, últimamente no, pero he dado clase, pues ya los alumnos llegan con dudas porque ya vieron el contenido, ya vieron qué está pasando y entonces en lugar de venir a aprender, quieren venir a discutir y quieren ver cuáles son las experiencias. Entonces, ese tema de la comunidad y cómo está aprendiendo la comunidad es importante. Por otro lado, la innovación. Si bien tenemos muchos ejemplos de innovación en el mundo, pero cada vez el tema de la experiencia que tienen las personas es consumir las cosas o adquirir las cosas cuando yo lo necesito. Tenemos el ejemplo de la televisión tradicional, que ya está siendo sustituida por estos medios en streaming que tú cuando quieres ver la película a la hora que quieres, al paso que tú quieres, ese es el tipo de cosas que cada vez más las nuevas generaciones están demandando. Entonces, imagínense el reto de las universidades, donde, oye, ¿cómo personalizo de alguna manera el conocimiento? Y eso nos trae al último tema, la personalización. En Estados Unidos dicen el factor, de mi factor o el factor yo, pero es cómo se me da cómo aprendo yo y cómo es la mejor forma de obtener esos aprendizajes, ya sea por un video, ya sea por a lo mejor yendo a clases con un maestro, a lo mejor teniendo una persona que me guíe, una especie de coach. Entonces, todos estos factores han hecho que, bueno, que nuestro principal protagonista, que es el estudiante dentro de una universidad,
pues haga más requerimientos o tenga más necesidades en la forma como recibe el conocimiento. Y obviamente también eso representa un reto para esos maestros y ese sector docente, pues que necesitan nuevas herramientas para lograr ser efectivos en esta educación de calidad que todos queremos brindar. Entonces, tenemos estas nuevas, pues, nuevas condiciones, lo voy a poner así en el medio, que han ido evolucionando y que obviamente en la pandemia, regresando al tema de la pandemia, estas ya existían, pero ahora en la pandemia pues se han hecho presentes y se han exacerbado en muchos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todo mi contenido, la forma de dar el contenido o la forma de que yo tenía la relación con el alumno era forma presencial y no tenía mucho apoyo de medios digitales para complementar mi clase, cuando nos vamos en línea, cuando nos vamos a que ya no podemos estar en nuestras universidades, en el salón de clases, pues las únicas formas de interacción que teníamos era pues estas redes sociales o estas herramientas que probablemente ya tenían las universidades, pero no basta con la herramienta, tenemos que tener una estrategia, tenemos que ver cómo contactamos a nuestros alumnos, entender qué les pasa. Entonces, por eso la pandemia ha venido a cambiar las prioridades y a acelerar los procesos de transformación digital en el sector académico. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande de cómo conectar y cómo seguir en contacto con nuestros alumnos y con nuestros profesores y con la comunidad en general. Por lo general, una universidad no es sola, es una comunidad viva que se compone de varias personas, pero que necesitan estar conectadas e interrelacionadas para seguir existiendo. Entonces, viendo eso, la pregunta que muchas universidades se hicieron el pasado, ya se la venían haciendo, pero sobre todo el pasado año es, ¿qué tan preparado estabas o estábamos? ¿Por qué? Porque utilizábamos ya la tecnología para nuestro día a día, ya teníamos transacciones digitales. Voy a dividir la parte de las cosas que son en la universidad en dos grandes aspectos. Todo el aspecto de la actividad, lo voy a decir, que sucede alrededor del proceso académico de enseñanza-aprendizaje, o sea, todo aquello que opera la universidad, por ejemplo, inscripciones, los pagos, las dudas, los servicios en general, ese es un gran tema que muchos de esos no estaban digitales el año pasado o estaban en un proceso de ser digitales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya no puede la gente interactuar presencialmente y tú tienes que llevar a cabo una inscripción o tienes que llevar a cabo un proceso de atención y ya no tienes la ventanilla o ya el alumno no puede preguntarte y te lo hace por un medio digital, pues tienes que evolucionar y tienes que empezar a buscar cuáles son los medios que te pueden lograr ese objetivo. Obviamente, ¿qué pasa? Si todo esa tecnología no está apoyada en procesos, en que la manera como lo haces también evolucione, pues muchas veces la tecnología te ayuda, pero luego empiezas a tener otra serie de problemas porque la tecnología es el medio, no es el fin de lo que quieres. Entonces, ese es un tema importante. Y el otro tema, obviamente, es qué pasa si usábamos la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si éramos reactivos, si usábamos design thinking, culturas ágiles, teníamos el tema de la identidad digital, o sea, cómo apoyábamos y capacitábamos a los maestros. Son preguntas que muchas de las universidades hicieron el año pasado y se siguen haciendo, porque lo que al final vemos es que la tecnología históricamente te ayuda a saltar brechas. Y lo que se abrió el año pasado con motivo de la pandemia fue una brecha grande entre cómo tradicionalmente operábamos y se ejecutaba el proceso de enseñanza-aprendizaje contra la necesidad de hacerlo en línea y hacerlo virtual y no tener ese contacto que muchas veces es indispensable para algunos alumnos, pues para seguir motivándolos para continuar en este camino de la educación. Entonces, ese es el punto. Ahora, habiéndolo dicho esto,
una de las, creo que buenas noticias en todo en toda esta vorágine de cosas que ha pasado con la pandemia es que el reto de las universidades y el sector educativo no ha cambiado. Habilitar personas, crear la mejor versión de todas las personas que están en este proceso de aprender y de generar competencias, esa no ha cambiado. Les puedo comentar, en EORIS tenemos acceso a varias industrias, muchas industrias, su sentido del por qué hacen las cosas cambió, el reto es otro, pero en la educación no, en la educación seguimos teniendo la misma tarea, formar personas, crear mejores personas, darles las competencias para que sean provechosas y sean unas mejores personas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que tienen que usar la tecnología y tenemos que cobijar al alumno en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de esto, para darles una idea, el camino de la digitalización o de eso de qué significa ser digital, tiene que empezar con, desde la educación, lo voy a llamar tradicional, sin que eso sea un tema de peyorativo o no peyorativo, sino simplemente la forma que típicamente se daba la educación, era maestro-alumno, transmisión del conocimiento, yo te enseño lo que yo sé, o te quiero transmitir algo. Sin embargo, la educación ahora debería de ser o evolucionar, por lo que hemos comentado anteriormente, a que sea nativa digital, a que sea como a través de un grupo de personas, a través de una red de ayuda, hay una colaboración abierta y masiva y todo el mundo aprende. Entonces, eso es un reto que tenemos que las universidades tienen a cómo evolucionar ese modelo de educativo para utilizar la tecnología no como el medio para lograr ese mismo fin que ya comentamos, que no ha cambiado, ¿no? Y por otro lado, es cómo todo este proceso se centra en el alumno. Por ahí me comentaban, oye, ¿y el profesor está fuera? No, al contrario, al profesor hay que darle muchas herramientas y hay que seguirlo capacitando para que utilice de la mejor manera todos estos nuevos medios para lograr el objetivo. Pero sí hay muchas de las cosas que tenemos que ir acomodando de una manera, esto yo lo veo como un rompecabezas, donde tú tienes que ir arreglando las cosas y tienes que ir acomodándolas de una manera diferente para poder lograr el objetivo. Entonces, obviamente, si tú quieres resultados diferentes, pues hay que acomodar las piezas de una manera diferente y la tecnología, pues sigue siendo el punto de inflexión que te va a ayudar a hacer estos cambios tan importantes. Entonces la gran pregunta resulta y es ¿en qué nos enfocamos en esta transformación digital? ¿Qué hacemos? Típicamente las universidades lo que hacían, y esto es chistoso, pero no solo a las universidades es, oye, tenemos que hacer algo con la plataforma tecnológica de la universidad. Hay que hacer algo. Son las grandes inversiones, los RPs, los grandes sistemas. Sin embargo, lo que hemos aprendido también es que si bien los sistemas ayudan, son el medio, acuérdense, no el fin, lo que hay que empezar a conectar es cuáles son los procesos de valor de la universidad. Tanto estos operativos que les comentaba, que queremos que todas las operaciones y todas las cosas que pasan en la universidad, ya sean en un celular, que sean rápidas, que me ayuden rápidamente, o sea, cómo digitalizar esos procesos de atención, que las inscripciones o las sean rápidas, que yo pueda acceder cuando yo quiera a la universidad y encontrar información, cómo hacer la relación entre el profesor y alumno de una manera más rápida, cómo incluso aprender de otras industrias que ya lo están haciendo mejor en esa interacción con nuestros clientes. Y también, por otro lado, es qué sucede en el salón de clases o en el salón virtual de clases, porque estos espacios hay que evolucionarlos. Entonces, si bien es cierto que este tema de la tecnología tiene un papel importante, lo que tenemos que hacer es empezar a conectar estos procesos de valor que tienen las universidades y que las hacen únicas con estas tecnologías emergentes, disruptivas, que pueden ayudar a que esos procesos sucedan. Entonces, ese es el reto. O sea, el reto no nomás es meter tecnología por tecnología, es cómo le hacemos para que esto suceda. En EORIS hemos encontrado que hay tres pasos
para lograr el camino a la transformación. Y conste que esto, lo reitero mucho, porque la transformación digital no es una meta, es un camino que empezamos y que vamos evolucionando y que siempre está cambiando y que siempre está sumando y en el que siempre queremos ser mejores. Entonces, el primero es, pues, ver dónde estamos y qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Trazar el rumbo, definir una agenda digital de la universidad es clave para poder seguir el camino y para ir viendo, porque esto es un cambio. Hace un año no hubiéramos pensado que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar con cuarentena pues ya casi un año y medio. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar preparados para atender de la mejor manera, sin decir bueno, que todo el mundo está preparado para la pandemia. Creo que este es un tema sin precedentes y que, bueno, nadie estábamos preparados, pero al final del día es cómo tener las herramientas para, bueno, pues para ponernos a discutir sobre ello. El segundo tema es, bueno, ¿qué podemos hacer hoy con la tecnología? Cada vez las cosas son cómo implementar este cachito de tecnología en este proceso para hacer mejor esto y hacerlo de manera ágil, de hacerlo muy rápido, pero no tengo que esperarme los grandes proyectos de tecnología. Es cómo hacer esto ágil y cómo ir dando resultados para que al final esto cree un sistema virtuoso de poder siempre ir mejorando. Dando un pequeño doble clic en esto la primera es, bueno, crear la agenda digital. Y esto de la agenda digital es importante porque por ahí nos preguntan, oye, pero ¿qué opinan de los MOOCs? ¿Qué opinan de la educación gratuita que está en el mundo? Y yo lo diría, pues excelente, o sea, qué bueno que hay cada vez más contenido gratis para acceso de todas las personas. ¿Va por esto a desaparecer la universidad? Particularmente yo opino que no, porque hay cierta experiencia, hay cierta forma de cómo presentar los contenidos y cómo transmitir esa experiencia y esos valores y ese generarla a la nueva persona del futuro que queremos, que solo las universidades tienen. Entonces, esos valores son los que hay que guardar, esos no se tienen que perder. Ese es por qué la universidad, perdón, Pontificia de Perú es católica, es la mejor, no se debe de perder. Y así cada universidad tiene sus puntos que la hacen diferente y que las hacen única. También, por otro lado, a lo mejor hay que adoptar procesos comunes que ya son de facto, que ahí no hay un diferenciador, que ahí lo único que tengo que hacer es hacerlo más eficiente. Y si alguien lo hace mejor que yo y lo puedo adoptar, perfecto. Entonces, esas decisiones y esas discusiones son las que ahora se están teniendo. Yo les puedo compartir que en este proceso de la pandemia, en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, yo veo dos etapas. La primera etapa tiene que ver con la reacción de todos para poder irnos a una cuarentena y cuidarnos de la mejor manera. No sabíamos del virus, no teníamos suficiente información, lo que sí sabíamos era que se estaba propagando rápido y que teníamos que hacer algo y que teníamos que protegernos. Entonces, el tema de cerrar las universidades, cerrar las aulas, fue un tema de reacción rápida y ver cómo íbamos a continuar con la operación de las universidades y cómo íbamos a tratar en la medida de lo posible salvar el periodo o el ciclo académico en turno. Creo que ese es el primer momento de la pandemia y ahí obviamente cada universidad, de acuerdo a qué tanto tenía un plan o tenía recursos o tenía una estrategia, tanto país, escuela pública o sector público y privado, pues tenías diferentes tipos de recursos y los países estaban preparados diferentes. Entonces, con esos recursos se tomaron decisiones y creo que esa fue la primera parte de todo este tema de cómo reaccionamos a la pandemia. Ahora en esta segunda etapa, que ya entendimos que el virus está aquí, que no se va a ir, que las reacciones de los países nos han llevado a una situación o a otra situación, es importante ponernos a pensar cuál va a ser la estrategia, cuál es esa agenda de la universidad, porque los modelos en línea, los modelos híbridos van a continuar. O sea, si nos volteamos a ver en los países del norte o en Europa, pues regresan a clase y luego los vuelven a regresar a sus casas. O sea, el modelo híbrido continúa. Entonces, tenemos que aprender las lecciones
y, de acuerdo a nuestra realidad, empezar a tomar decisiones. Entonces, ese es definir el rumbo. El segundo tema es, ¿qué puedo usar de la tecnología? En procesos de design thinking hablamos mucho de los journeys o de los caminos por los cuales, en este caso, nuestros alumnos navegan o van desde que le hacen el primer contacto hasta que se titulan o obtienen un grado en nuestras escuelas. Entonces, aquí el reto es, bueno, ¿qué podemos hacer con la tecnología que hoy tenemos? Y los recursos tanto de humanos como tecnológicos, como de capacidad, podemos ir utilizando estas tecnologías emergentes o a nuestro alcance para mejorar esos procesos. Y obviamente aquí el reto siempre es que la universidad enfoque todo su esfuerzo en lo que es su principal objetivo, que es el modelo de enseñanza-aprendizaje, la calidad académica. Hoy por hoy, muchas universidades han tenido que enfocar muchos esfuerzos a los temas operativos. ¿Por qué? Porque teníamos que asegurar la continuidad de la universidad, de la operación. Pero ahora hay que ponernos a pensar cómo esos espacios y esos tiempos que hemos ganado, por un lado, nos pueden dar el espacio para ponernos a platicar de esas cosas importantes que tienen que ver con bueno, el modelo o el proceso de enseñanza-aprendizaje per se. Y la última, nosotros vemos 5, para cuando hablamos de la plataforma digital, una vez que ya estamos evolucionando en la transformación digital, pues vemos 5 pilares que siempre deben de estar para habilitar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. El primero es el sistema de información de estudiantes, donde se guardan todas las calificaciones, donde se lleva todos sus procesos de cómo van avanzando, y obviamente hay una plataforma financiera que nos permite la solvencia económica y nos permite ver cómo se están utilizando recursos. Pero hay dos temas importantes que hoy por hoy, y dado la pandemia y dado cómo están las cosas en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos que poner mucha atención. ¿Cómo podemos empezar a garantizar o preocuparnos por asegurarnos que nuestros alumnos tengan éxito? Y el éxito estudiantil no lo digo como una palabra taquillera de decir, bueno, todo el mundo busca el éxito, pero es cómo podemos asegurarnos a través, obviamente, de tecnología, de poder dar seguimiento a ese paso de ese alumno por la universidad para poder ayudarle y para ser proactivo en ayudarle. Y obviamente, la primera es, pues, hacer algo con esos altos niveles de deserción en Latinoamérica. O sea, tenemos que encontrar las causas por qué los alumnos abandonan sus estudios y hacernos cargo. Pero para eso necesitamos entender y obtener la información necesaria para tomar decisiones. Y eso es el otro punto que está arriba, que es la analítica y Big Data. Y no es una analítica y Big Data ajena, lejana ya para los gurús, sino cómo obtenemos información de todo lo que está pasando alrededor de la universidad. Yo les comento que la universidad es el lugar donde el cliente, que es el alumno, da la mayor cantidad de información sin pedir nada a cambio, sin firmar nada de derechos de privacidad de información y todo, porque es lo natural, es lo que típicamente se da. Sin embargo, muy pocas universidades utilizan esa información para lograr sus objetivos y ayudar a sus alumnos, a sus maestros, a toda la comunidad. Entonces, eso es un reto que tenemos. Y obviamente el último, que no hay que dejarlo atrás, es hay que operar la tecnología de una manera diferente y más inteligente. Ahí está la nube, que hoy por hoy también en la pandemia se volvió un tema muy de moda, de oye, vámonos a la nube, vamos a utilizar la nube, pero para operar la nube hay que tener ciertas habilidades que también nuestros procesos de tecnología, nuestras áreas de tecnología tienen que innovar y tienen que capacitarse y tienen que ser ayudadas para poderlos poner. Entonces, yo diría que ese es el ecosistema al que queremos llegar en una transformación digital, porque sobre esto, imagínense que arriba de esta escuela virtual está la capa donde sucede el aprendizaje y donde sucede el modelo, donde el modelo de enseñanza-aprendizaje sucede. Entonces, los cimientos tienen que estar bien
para que todos los esfuerzos de la universidad estén arriba. Entonces, por eso es importante cómo administramos de la mejor manera los cimientos. A manera de conclusiones, y sin que esto sea que son las únicas conclusiones posibles que podemos tener, pero creo que son algunas de las importantes. Por ahí, Rocío comentaba algo de este mundo que es un mundo VUCA, ¿no? No sé si todos tienen el concepto del mundo VUCA, últimamente lo he oído más, pero este mundo VUCA es, bueno, el concepto es porque el mundo sigue siendo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hoy por hoy, con esta pandemia, no es creo que es un término que cae, pero como anillo al dedo. O sea, si nos esperamos a tomar decisiones cuando tengamos toda la información necesaria y que nos sintamos tranquilos, lo más probable es que nunca vaya a pasar esto. Entonces, el mundo es un objetivo en movimiento que tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos y siempre tener claro el rumbo a donde vamos. Creo que ese es el punto medular de esto. Entonces, creo yo que el cambio es el día a día, es lo de hoy, por decir así. Entonces, no debe de estresarnos, al contrario, tenemos que vivir en estos cambios, pero no perder el objetivo al que vamos. Entonces, creo que eso es muy importante y obviamente en la educación también es muy importante. No podemos nunca perder el foco que los alumnos desarrollar mejores personas con las mejores competencias para que puedan pues dar los mejores resultados en este mundo en el que estamos, creo que sigue siendo el objetivo. El otro tema es, tenemos que entender las necesidades de nuestros clientes. Ahora en la pandemia creo que esto se ha hecho más, pues más palpable. O sea, no podemos tomar decisiones desde la universidad si no entendemos cuáles son los problemas que queremos, y a veces son problemas de fondo, que hay que hacer muchas cosas para arreglarlos, pero hay otros problemas que están al alcance de nuestra mano, que con el uso de tecnología podemos hacer algo y que a veces no los vemos. Y no los vemos no porque no queramos, sino porque a veces la escucha no es la correcta. Entonces, todos queremos llegar a que todos nuestros alumnos tengan éxito. Bueno, ¿cómo hacemos y cómo les ayudamos? O sea, ese es otro tema importante. El otro es hay que ser ágil, hay que siempre entregar valor. Al final del día, estos procesos largos de implementación de tecnología, si bien por ahí hay algunos que todavía existen, la verdad es que ahora el tema de entregar valor es en iteraciones rápidas. Por ahí hay una palabra de agilidad que ahora anda muy de moda en el mundo tecnológico, pero la idea es cómo somos ágiles en la toma de decisiones, en la manera que hacemos las cosas y siempre dando un valor. O sea, el tema de dar valor y entender a nuestros clientes, a nuestros alumnos, creo que es clave. Y por último, yo lo que les diría, esto es un viaje, esto es un camino, en inglés es un journey, ¿no? Entonces, este viaje de la transformación digital no es un viaje que esté una carretera bien bonita con todos los señalamientos, al contrario, es un viaje complicado, a veces difícil, pero lleno de satisfacciones en cada una de estas curvas y demás. Y bueno, en este caso a mí me gustó esta imagen porque el objetivo es el mar y creo que a todos nos gusta estar en el mar y el mar. Entonces, si nosotros pensamos que el mar es el fin, que es el objetivo final, pues creo que podemos nunca, a pesar de tantas curvas y tantas veredas complicadas, pues es un buen punto nunca perder el mar. Entonces, yo creo que estos serían algunas de las cosas que a mí me gustarían que se llevaran, porque tiene que ver con la transformación digital y cómo esta tecnología nos va ayudando. Entonces, ahora la pregunta que yo a mí me gustaría que ustedes se fueran es, bueno, ¿dónde está la universidad el día de hoy en temas de transformación digital? Y la otra más importante es, ¿dónde quieres que esté la universidad en este tema de la transformación digital? Por último, me gustaría antes de mostrarles un video de cómo vemos nosotros en EORIS el tema de la pandemia y cómo le hemos enfrentado. Este año tú y yo teníamos un plan.
La crisis del COVID ha cambiado nuestras vidas, nuestra rutina y también nuestro trabajo. Todo es nuevo y a diario cambia. A ti y a mí, la recesión y la economía global nos afectan por igual. Como sabes, debemos tomar acción frente a los problemas en los negocios y la contingencia que pone en riesgo la salud de los que más queremos. Ese es nuestro entorno. Aun cuando esta situación siga complicada y nos haga sufrir, en Eoris sabemos que con la innovación, nuestra experiencia, la trayectoria, la confianza, la creatividad y el espíritu emprendedor que tú y yo compartimos, venceremos. Porque esta pandemia, más que una crisis, es un desafío. Y la única forma de superarlo es haciéndolo juntos, como lo hacemos desde hace años. Esto es más que solo negocios, es enfocarnos y empoderarnos, es innovar la forma de trabajar nosotros y de todos los que formamos parte de esta industria, de los que se levantan preguntando qué vendrá en el día, de los que siguen pensando y creando, de los que estamos esperando poder salir y seguir soñando. Ese es el desafío. Construyamos un nuevo mañana juntos. Pues bueno, sin más de mi parte, creo que, como bien dice el mensaje, pues este año creo que ha sido de grandes retos, pero creo que también nos ha permitido ver la mejor persona o las mejores versiones de muchas personas, y de cómo pues todo puede ser superado. Y obviamente pues la tecnología es una de los medios más importantes que tenemos a nuestro alcance, pues para hacer que las cosas sucedan, y para hacer que las cosas sucedan en nuestros países, con nuestras realidades, con nuestros retos, con nuestras deficiencias incluso. Y creo que ahí es donde todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena. Veía ahí en este evento, por ejemplo, tiene pues una fuerte pasión por la innovación, por el emprendimiento. Entonces creo que estas son las cosas que debemos de seguir pues empujando y motivando, porque ese es el motor del cambio. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias, José Ángel. La verdad que nos has aclarado bastante en un tema que hoy en día toma mayor vigencia relacionado con la transformación digital, y esto lo trasladamos a la educación. Leía justamente un artículo, el ministro de Egipto de Educación decía que en su país en los últimos 10 días habían hecho grandes progresos en la enseñanza digital a distancia que en los últimos 10 años. Y este comentario, ¿no? Si nosotros lo llevamos a la realidad de muchos países latinoamericanos en general, es clave. Y también decía el ministro de Educación de Francia que la educación es una respuesta clave a la crisis y para la reconstrucción de nuestras sociedades después. Entonces, justamente lo que tú expones es que el reto se nos plantea un cambio cultural, y tú muy bien lo decías en una de tus diapositivas, ser inspirados digitalmente y centrados en el alumno va a ser clave. Y no nos olvidemos que la tecnología, y eso lo apunté muy bien, es un medio, no es un fin, y que está para apoyarnos, ¿no? Entonces es un proceso donde hay que co-crear, generar valor, y más aún en esos escenarios, en esos entornos VUCA. Entonces, el tiempo en realidad es corto, pero sí da la oportunidad para algunas preguntas. Rubén Cordo decía que entiendo que es importante que, que las profesiones en general manejen la tecnología, y que él planteaba, sí, que a tu criterio, José, ¿crees que es necesario que se incluya la programación en la currícula de la educación? ¿Qué opinas tú? Yo creo que cada vez hay más competencias que tienen que ver con el mundo de la tecnología, que antes eran exclusivas de las ingenierías, que ahora están pasando a ser como una base de conocimiento para
para que todos podamos estar mejor preparados. Creo que hay vertientes incluso de la programación que ya se están incluyendo hoy por hoy en las licenciaturas, que típicamente estaban alejadas de este tema. Incluso las matemáticas, todo lo que tiene que ver con ciencia, pero es más, Rocío, una ciencia aplicada. Creo que hoy por hoy tenemos que mandar el mensaje a nuestros alumnos el por qué. Porque de repente pareciera, es que yo para qué quiero programar, está muy lejos de mí. Oye, yo para qué quiero saber matemáticas, yo para qué quiero saber ciencia. No, lo que pasa es que son competencias que este nuevo mundo está demandando en las personas, en todos nosotros. Obviamente, habrá siempre la distinción entre un ingeniero mecánico en robótica que otra persona que a lo mejor es contador. Sin embargo, las habilidades de cómo la programación, por ejemplo, desarrolla habilidades lógicas en la persona, siempre ayudan a desarrollar mejor el trabajo que hace. Entonces, creo que sí, a diferentes niveles, obviamente, sin perder el objetivo de la licenciatura, pero sí, creo que hay más habilidades que ahora se deben de empezar a incluir en las currículas en general, como base. Así como los valores, que esos nunca se deben de perder, también deberíamos de incluir otros. Claro. Y tú muy bien lo decías, ese reto de cómo manejar los altos niveles de deserción, ¿no? Entonces hay herramientas y aquel que tiene tal vez no es un instituto muy grande o una universidad muy grande, pero que está en este sector de educación, ¿cómo se le plantearía a él a menor escala, a mayor escala, por tu experiencia, José Ángel, para una institución con menor ¿no? envergadura, se puede decir, este reto del manejo digital y el manejo de las deserciones en los alumnos? Fíjate que una de las cosas que tenemos que entender es que la tecnología está al alcance de todos, al contrario de lo que se pensaba usualmente. Y a veces es más complicado, te puedo decir, para una gran institución, una universidad muy grande, adoptar tecnología y cambiar sus procesos para lograr objetivos. A veces es más fácil para las universidades chicas poder adoptar nuevas formas de hacer las cosas y la tecnología. Yo lo que creo, más allá de que sí es complicado no adoptar la tecnología, es la universidad tiene que cambiar el cómo hace las cosas, adoptar procesos eficientes y centrarse en lo importante. Ese es el reto. El reto en la pandemia ha sido eso. Si tú no te enfocas en lo que debes de hacer y en lo importante, que es tocar al alumno y ayudarlo y hacer la mejor persona, a veces se enfrascan en discusiones las universidades de si un sistema u otro sistema debe ser mejor para lo que tú quieras. Y ese no es el problema es cómo ayudar al alumno. Entonces, la adopción de tecnología creo que no es el problema, pero a veces somos muy reacios a cambiar la forma que hacemos las cosas. Tú lo dijiste ahorita, en el último año, así como la medicina avanzó 10 años en un año, porque la forma de hacer vacunas, cambiaron muchos procesos, se rompieron tabúes, en la educación también tiene que suceder lo mismo. Hay muchas cosas que eran un sacrilegio pensar en la educación y más en las universidades. Y hoy por hoy es la única forma de hacerlo. Entonces, si la forma cambió, entonces tenemos que entender que con esa forma no podemos perder esas distinciones y esa calidad académica. O sea, hay que lograrla. Eso no está de discusión. Pero si la forma cambió, entonces tenemos que pensar a ver cómo hacemos y logramos esa calidad académica que nos caracteriza o que nos caracterizaba con estas nuevas herramientas. Ese es el reto. Interesante. Y finalmente, José Ángel, por un caso de éxito, ¿no? En esta pandemia, de hecho, han liderado con muchos clientes, ¿no? Justamente alinear procesos, tecnología y los usuarios. Un caso de éxito, en resumen, que nos podrías comentar. Mira, yo creo que como decía en esta primera etapa de la pandemia, nuestros casos de éxito, y más que el caso de éxito, creo que es cómo apoyamos y damos valor a esas universidades, ha sido en la digitalización y automatización de procesos ineficientes. Y ineficientes no quiere decir que no servían, sino que asumían
que teníamos un contacto físico y que teníamos un contacto presencial. Entonces, la primera etapa de esto fue cómo pudimos ayudar a muchas universidades a la automatización de sus procesos, al repensar los procesos, a hacer más digitales, ya sea que en móvil o en línea pudieran ellos seguir operando en ese contexto. Creo que por ahí se fueron los primeros casos de éxito, y casos de éxito es porque lo siguen usando, o sea, lo pudimos hacer. Y la otra parte de ahora de lo que estamos haciendo es cómo ayudar a las universidades a co-crear, por ahí decíamos co-crear juntos, nosotros metiendo el componente de tecnología y lo que está pasando en el mercado, y ustedes como universidades poniendo lo que ustedes saben hacer mejor, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, cómo hacer esas mancuernas, y ahorita incluso pues estamos con varias universidades repensando ese futuro y ese presente, decir, bueno, a ver, ya llegamos aquí, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? Porque las reflexiones y también todo esto hay un aprendizaje. Entonces, creo que ahorita el mayor valor tiene que ver en esas conversaciones y en esas charlas y en esas interacciones donde estamos co-creando y de una manera ágil. También como una de las cosas que ha servido la pandemia, porque no todo ha sido malo en la pandemia, es esto, darte la oportunidad a probar nuevas cosas con un fin común. A veces el sector educativo era muy bueno en lo que hacía, pero las formas que tenía a comparación con otras industrias no eran las mejores prácticas. Y ahora creo que el sector educativo se ha abierto a decir, bueno, a ver, necesito ayuda, ¿cómo le hago? Y no es que nosotros, como por ejemplo Neoris, vengamos a decirles cómo crear un plan curricular ni cómo dar la mejor materia. Eso es de ustedes, pero sí podemos ayudarles a arroparlos con tecnología que les ayude a hacer más eficiente esos procesos. Y en eso estamos, eso nos apasiona y eso es lo que estamos haciendo. Interesante. José Ángel Flores, te agradecemos bastante. Nos cambiaste el chip, ¿no? Porque en realidad el crear valor para los alumnos, los profesores, ¿no? Tiene que apoyarse en la transformación digital y no al contrario. Así Es que correcto. muchísimas gracias, te agradecemos bastante por esta excelente exposición, compartiendo con todos nosotros, ¿no? Y así que a continuación vamos a tener, siguiendo esta línea también, una exposición sobre tecnología educativa en tiempos de pandemia. Entonces, el invitado va a ser el señor Esteban Venegas, que es director del Observatorio de Innovación de Educación del Instituto para el Futuro de la Educación de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Así que en unos minutos se unirá a este evento. Manténganse en contacto en esta plataforma. Un placer.